Mi nombre es Cristian Wilfredo Cardosa Lozano, de la clase de Comunicaciones 1, número de cuenta 2018-200257. El tema a tratar en esta ocasión es antenas de los equipos de microondas. Empezaremos primero por los tipos de antenas. Antena del reflector parabólico. Las antenas de reflector parabólico proporcionan ganancias y directividades extremadamente útiles y son muy usadas en los enlaces de comunicaciones por radio y satélite. Una antena parabólica consiste en dos partes principales, un reflector parabólico y el elemento activo llamado mecanismo de alimentación. Estas son antenas para microondas. Estos tipos de antenas que mencionaré son antenas solamente para equipos de microondas. En esencia, el mecanismo de alimentación encierra la antena principal, la antena primaria, que normalmente es un dipolo o una red de dipolos. La antena irradia ondas electromagnéticas hacia el reflector. El reflector es un dispositivo pasivo que tan solo refleja la energía que le llega al mecanismo de alimentación. La reflexión produce una emisión muy concentrada y muy direccional, en la que todas las ondas individuales están enfasadas entre sí y por consiguiente un frente de onda enfasado. Aquí tenemos varios tipos de antenas de reflector parabólico. Primero tenemos la antena parabólica con alimentación central, la antena parabólica con alimentador de cuerno, la antena parabólica con alimentación de Cassegrain, y ahora vamos con otro tipo de antena. Estas que vimos anteriormente solo eran subclasificaciones. Ahora, la antena de cuerno cónico es muy diferente a las anteriores mencionadas. Una antena de cuerno cónico consiste en un cono que se trunca en un tramo circular de guía de ondas, como se mira en esta figura. A su vez, la guía de ondas conecta a, a la antena con el transmisor o con el receptor. Si el cuerno mismo se usa como antena, el ángulo de cono, que a veces se llama ángulo de conicidad, se hace de unos 50 grados. En este caso, la longitud del cono truncado determina la ganancia de la antena. Cuando se usa el cuerno cónico como mecanismo de alimentación de un plato parabólico, el ángulo de conicidad y la longitud se ajustan para obtener la iluminación óptima del reflector. El mecanismo de alimentación más sencillo se obtiene cuando el cuerno cónico está en el foco del reflector. Los fabricantes más conocidos de antenas para microondas son Rod and Schwartz, NEC, Ericsson, Huawei y Alcatel. Ahora vamos con el proceso para la alineación de antenas de microondas. Una vez encendida la ODU, se debe orientar la antena transmisora y receptora. Esto consiste en alinear los puntos donde existe una mayor directividad en ambas antenas. Para alinear las antenas del enlace de microondas es necesario coordinarse con otro compañero para que él ajuste la otra antena remota a través de un comunicador móvil. Primero se debe determinar el nivel de señal recibida URLSL en la antena local, colocando el selector del multímetro en el rango de 30 volts y corriente directa. Se debe fijar el multímetro en un punto donde se pueda ver las lecturas fácilmente, como acá en la imagen, como se puede apreciar acá en la imagen. Luego se debe retirar el tapón de protección contra el agua del puerto de intensidad de la señal recibida o RSSI de la ODU. Se debe conectar el multímetro al puerto RSSI mediante un cable BNC a doble banana. Luego se debe determinar el voltaje del puerto RSSI idóneo al compararlo con el ERLSS mediante una gráfica de los datos que suministra la documentación delantera de acuerdo de acuerdo al RSL continua con la orientación de la antena. Aquí, como podemos ver, esta tabla es proporcionada por los fabricantes de las antenas.
Luego se debe asegurar la antena remota y ajustar los tornillos de ajuste de nivel para girar la antena local en dirección horizontal. Se deben identificar los tres picos de voltaje que se deben presentar y mantener la posición horizontal en el pico más alto. Se debe ajustar el azimut de la antena en caso de que solo dos picos se hayan presentado hasta que el RSL quede entre la posición 1 y 3 de la vista de los ángulos de elevación de la antena usando el tornillo de elevación. Y se deben de repetir los mismos pasos en la antena remota y ajustar todos los tornillos para fijar de forma definitiva ambas antenas. Como saben, las unidades más utilizadas en el caso de las microondas son los decibelios. Los decibelios son una medida relativa que compara dos potencias. Se calcula usando la fórmula dB es igual a 10 log el logaritmo base 10 de la potencia 1 entre la potencia 0, donde P1 es la potencia medida y P sub 0 es la potencia de referencia. La escala logarítmica de los decibelios permite manejar rangos de potencia y de señal que pueden variar enormemente. Por ejemplo, una diferencia de 10 decibelios representa un cambio 10 veces en la potencia, lo que facilita la comparación y el análisis en sistemas complejos. En el contexto de equipos de microondas se utilizan varias subunidades de decibelios. dBm, esta medida se refiere a la potencia en decibelios con respecto a un miliwatt. Es útil para expresar niveles de potencia en sistemas de microondas ya que permite comparación directa de la potencia de la señal transmitida o recibida. Por ejemplo, un nivel de señal de 0 dBm corresponde a un miliwatt de potencia. dBV. Esta medida se refiere a la tensión de decibelios con respecto a un voltio. Se utiliza en aplicaciones donde la tensión es el parámetro crítico a medir, como en circuitos RF. dBi, esta medida se refiere a la ganancia de una antena en decibelios en comparación con una antena isotrópica ideal. Indica cuán eficiente una antena puede dirigir la energía en una dirección específica en comparación con una antena que radia de manera uniforme en todas direcciones. Muchas gracias, esto fue todo de mi parte y espero hayan disfrutado de la presentación.